La tecnología que se aplica es una tecnología que se denomina TICS, que es una sigla que denota a tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? Que ahí es el conjunto de electrónica, informática, manejo de datos, que aplicado a una ciudad hace posible, por ejemplo, la gestión eficiente de datos, la comunicación entre usuarios, el manejo sustentable de la ciudad, todo eso buscando mejorar siempre la calidad de vida del individuo, ¿no? En ese sentido hay, por ejemplo, se puede empezar dotando a la ciudad de sensores de todo tipo para recolectar información, y esa sería la parte de electrónica, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos instalar cámaras por toda la ciudad, sensores de bajo costo. Hay sistemas, por ejemplo, que mandan un dato por día, que puede parecer poquito, ¿no? Pero para el manejo de luminarias inteligentes, por ejemplo, una vez al día puede avisar si el foco está quemado o no. Entonces ir a hacer el recambio y no esperar alguna revisión quizás anual de ese tipo de sistemas. Entonces la misma ciudad está indicando su estado. Por ejemplo, ese tipo de sensores que mandan pocos datos pueden servir para manejo de inundaciones, saber cuándo la boca de tormenta está llena o no, una vez al día puede avisar. También se pueden instalar en contenedores de residuos, avisando cuándo está lleno, más allá de que una vez a la semana se haga la limpieza, puede avisar que 2 días después que se limpió ya se llenó y puede ser más eficiente, ¿no? Y bueno, todos esos datos que se juntan, que son una cantidad enorme de datos, llevan la otra pata, que es la pata informática, la pata de manejo de esa cantidad de datos para extraer la información útil. Con esos datos se puede extraer información que idealmente sería una extracción automática. Lo que busca la ciudad inteligente es crear un programa de computación o sistemas que automáticamente analicen esos datos para extraer la información. Hoy en día tenemos, la ciudad de Paraná, por ejemplo, tiene 500 cámaras instaladas en el sistema de apoyo al 911. Pero necesitamos del operador humano que esté mirando toda esa cantidad de monitores y esa cantidad de videos. Y lo que podemos hacer con los sistemas informáticos es automatizar el proceso de análisis y poder decir, por ejemplo, en esta cámara se detectó un comportamiento sospechoso, en esta otra cámara se puede detectar que, por ejemplo, se está formando una conglomeración de gente y puede ser indicio de una manifestación en curso. O acá podemos detectar un accidente automovilístico y hacer el aviso automático. Y hay que saber diferenciar cuando hablamos de ciudades inteligentes que muchas veces los datos no son lo mismo que la información. De los datos hay que obtener información, y estas tecnologías que justamente aplican la automatización en el procesamiento de esos datos nos sirven para tener toda esa información, o en tiempo real o en lapsos muy cortos. Por ejemplo, si estamos pensando en vuelos de dron y en utilizar la información que nos brindan esos videos. ¿Cómo podemos aplicar eso, por ejemplo, al caso del transporte? Algo que en todas las ciudades intermedias vemos que son ejes problemáticos en cuanto a la gestión. Cuando se construyen nuevas vías de comunicación, muchas veces se piensa en rotondas, en esquinas con semáforos. Bueno, ¿cómo estudiar los distintos flujos y los tipos de tránsito con el análisis de videos? César Martínez nos va a explicar justamente cómo se utilizan estas tecnologías en ingeniería del transporte. Las ciudades inteligentes pueden obtener muchísima información de las cámaras de seguridad, las cámaras instaladas en vías, ¿no? En lo que se denomina ingeniería de transporte. Ahí el desafío está en reconocer a los móviles que se quiere reconocer, por ejemplo, camiones, colectivos, autos, motos, bicis y peatones. Esas serían las categorías. Y a partir de la detección poder decir, bueno, este es el flujo que tiene esta vía durante un día, esta es la vía más transitada, o por ejemplo en 5 esquinas aquí en Paraná podemos decir, bueno,
la mayoría de la gente, el 80% de los vehículos, toma la vía que va de esta arteria a esta arteria. Y bueno, ahí se puede optimizar, por ejemplo, tiempos de semaforización, hacerlo dependiente del flujo vehicular. Se puede instalar sistemas automáticos para decir, bueno, durante esta hora donde no funciona o donde no hay suficientemente un tráfico muy alto, se puede deshabilitar el semáforo. Y le preguntamos al ingeniero, docente e investigador universitario en qué ciudades se están aplicando estas tecnologías en la región. Como vimos, no son nada que no se puedan realizar aquí en la zona. En las imágenes que estamos viendo vemos esquinas icónicas de la ciudad de Paraná, por ejemplo, las 5 esquinas o la esquina de Corrientes y Urquiza, la calle Papa Francisco, que también son nudos en donde vemos que muchas veces en ciertos horarios el tránsito termina siendo problemático. Conozco ejemplos, esto es muy incipiente en Argentina, ¿no? Conozco algún ejemplo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde sí se puede hacer los sistemas están haciendo algún conteo vehicular, incluso tienen el anillo de detección y lectura de matrículas, así que tienen un lector de patentes de autos que ingresan y egresan de la ciudad, pero en el resto del país es todo por hacer, ¿no? Hay algunos ejemplos puntuales, ¿sí? Pero que no son para un manejo 24 horas de todo el tráfico vehicular, sino que son sistemas que se instalan con algún fin específico. Por ejemplo, estudiar alguna arteria pocas horas al día y pocos días para hacer un relevamiento, de decir, este es el flujo promedio que tiene, y en función de eso, por ejemplo, diseñar un metrobús o diseñar una división de vías, pero no son sistemas que después permanecen en el tiempo, ¿no? Por lo menos hasta ahora. Acá surgen otras aplicaciones nuevas de este tipo de sistemas, por ejemplo, medición de distanciamiento social. Eso puede ser aplicado en cámaras que están en el exterior, o sea, al aire libre, o bien en interiores. Entonces aquí podemos medir, una vez detectadas las personas, que antes esto ya se hacía, ¿no? De detección de personas, por ejemplo, para conteo. Ahora también poder medir la distancia que hay relativa entre ellas y poder dar un índice de congestión en función del tiempo, por ejemplo. Entonces decimos, bueno, el shopping ya tiene un porcentaje de ocupación mayor al esperado, bueno, avisar a la puerta para que corten la entrada de personas, o eso puede ser shopping, supermercado, o lo que sea, ¿no? Además, también tenemos alguna experiencia con detección de uso de tapabocas, por ejemplo. Entonces, que es adaptar tecnología que ya existía, que es biometría facial, la detección de la cara de la persona, pero ahora analizando cosas nuevas, que es el uso o no del tapabocas en la porción inferior de la cara, por ejemplo. Entonces poder dar entrada a la persona o dar un aviso cuando hay mucha gente que está entrando sin el tapabocas, o abrir o no abrir la puerta automáticamente en función de si la persona que está queriendo ingresar tiene puesto o no el tapabocas. Y estas tecnologías también tienen otros usos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la gestión del marketing. No solo para evaluar nuestros comportamientos en un salón comercial, en un shopping center, sino también para ver cómo se mueven las personas en las zonas comerciales de las ciudades. Imaginemos una peatonal con una cámara y un video que pueda analizar qué cantidad de personas hay a determinada hora, cómo son los flujos, en qué vidrieras se detienen, en qué vidrieras no. Realmente que la potencialidad de estas tecnologías para la toma de decisiones con todos los temas que hemos discutido, con aperturas, con cierres durante la pandemia, pasan a ser algo fundamental. Adaptando también lo que decíamos de detección de personas, no solo a cielo abierto, sino también en el interior, por ejemplo, grandes supermercados pueden conocer
cuál es el flujo de personas que entran al local hasta, por ejemplo, tiempos promedios en que uno se detiene frente a una góndola. Imagínense la sección de vino, la sección de bazar. Cuánto tiempo está mirando la góndola central, cuánto tiempo está en las laterales. En función de eso poder hacer reubicación de productos. Bueno, esas cuestiones de, por ejemplo, cuánto tiempo se detiene la gente frente a la vidriera de mi local, tiempo promedio, cuánta de esa gente ingresa. Esas cuestiones hacen, por ejemplo, para el diseño de vidrieras. Y ahora nos vamos a detener en los tiempos que implican justamente realizar estos tipos de relevamientos, que también se pueden hacer en niveles urbanos con las infraestructuras, con los espacios libres, con las construcciones. Pero ¿cuánto tiempo se demora en realizar estos trabajos? Y también le preguntamos al bioingeniero César Martínez cómo son los costos. De ahí depende de la aplicación, ¿no? Hay procesos que son rapidísimos y funcionan en tiempo real. El conteo de personas funciona en tiempo real. Lo que hablábamos recién de marketing, eso en tiempo real. Y hay algunos otros procesos que funcionan en tiempo diferido. Esto es, obtenemos el video, por ejemplo, drones para ingeniería de transporte. Podemos obtener el video del dron que no se analiza en tiempo real porque necesitaría un poder de cómputo muy alto en el dron. Entonces toda la batería y estas cuestiones se usan más bien para recolectar el video y después en tierra se hace el análisis en tiempo diferido, que es, podemos hacer un análisis y tenerlo a las horas de haberse producido la toma de datos. Estos son sistemas que si no existen la primera vez sí tendría el costo es más bien de desarrollo de recursos humanos, ¿no? Porque es el costo de programadores, el costo de ingenieros informáticos, el costo de poner en marcha ese sistema en función de las necesidades del cliente. Si esas necesidades son muy puntuales y no están disponibles para una gran cantidad de clientes, digamos, sería un costo mayor porque es un desarrollo a medida, ¿no? Entonces, hay otros sistemas que son fácilmente trasladables entre clientes, bueno, y ahí el costo puede ser de adquirir una licencia de un software, que es un costo mucho menor de decir, quiero un desarrollo puntual para esta cosa. Y otros usos, como decíamos recién, a nivel urbano también pueden ser, por ejemplo, relevar espacios públicos, cantidad de árboles. ¿Cuántas veces hablamos sobre arbolado urbano y la importancia de contar con los datos y la información que tenemos sobre cada especie? Bueno, esto se puede hacer a una velocidad que realmente sorprende por la velocidad que permiten procesar los datos a partir del vuelo de un dron, una tecnología que se está utilizando cada vez más y con distintas variantes en arquitectura, y también con las cámaras que cuenta una ciudad determinada. Hay muchas cuestiones que se logran resolver en poco tiempo con este tipo de tecnología. Y eso es lo que demora el vuelo del dron más unas pocas horas más, porque es la detección de espacios verdes, la detección de edilicia, el relevamiento a nivel de catastro, por ejemplo, es algo que no lleva grandes insumos computacionales, simplemente es adaptar los detectores para hacer la detección de tal tipo de objeto o tal otro, ¿no? Por ejemplo, árboles o techos de edificaciones, y bueno, eso lleva un poco de horas más que lo que llevó volar. Y sin duda que también, como decía el ingeniero Martínez, el relevamiento catastral, las construcciones, las piletas, pueden ser un montón de cuestiones que sirvan para la gestión, no ya para lo urbanístico, quizás también para lo tributario, pero realmente que los usos de estas tecnologías en las ciudades, tal como la conocemos hoy en día, son enormes. Le preguntamos al profesional y docente universitario cuáles han sido los trabajos que más le han llamado la atención que han realizado desde aquí para Latinoamérica.
Bueno, el que fue un proyecto bandera, digamos, nuestro fue lo de ingeniería de transporte. Esto es, los videos eran recolectados en drones en vuelo estático a gran altura sobre rotondas. Y entonces el análisis que hacíamos ahí era cuál era la vía de entrada y salida de todos los vehículos detectados. Entonces interesaba decir, bueno, este vehículo entró por este punto, salió por la zona norte, demoró tantos segundos en este semáforo, y con eso se puede obtener ese tipo de estadísticas desde movimientos puntuales hasta movimientos globales, es decir, bueno, el tiempo promedio de espera es tantos segundos, eso hay que optimizar, o la vía más usual es la entrada sur hacia el norte, y bueno, ahí hay que proveer algún tipo de ligereza en el tráfico, ¿no? O no instalemos el Metrobús por aquí porque esta vía es muy usada por colectivos y camiones, pongámoslo en otro lado. Eso fue por una empresa de Colombia que tenían el requerimiento justamente porque la empresa podía recolectar los datos pero no hacer el análisis automático. En el momento en que nos llaman a nosotros nos cuentan que tenían para analizar los videos una cantidad de operarios que están mirando y anotando manualmente cuáles eran las vías de entrada y salida de los autos, etc. Entonces ahí siempre el desafío de la inteligencia artificial en general es automatizar lo que hace un operador humano. Entonces, en función de levantar una serie de requerimientos del cliente, decir, esto quiero medir esto, bueno, se hace el análisis sobre las imágenes y los sistemas informáticos que automatizan esas tareas. Entonces, la salida puede ser una planilla de cálculo, donde esté toda la partición, por ejemplo, cada 15 minutos, cuál fue todo el análisis realizado.